Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento en que escuchen lo que aquí se comenta, hermanas y hermanos de nuestro país y de otras partes del mundo donde me escuchen. En esta fecha 4 de junio del año 2022, estando en vísperas de dos sucesos importantes que son las elecciones para 6 estados de nuestra República Mexicana para elegir gobernadores, y la Cumbre de las Américas que convoca el presidente Biden de los Estados Unidos, que es precisamente la Cumbre de las Américas que tendrá lugar el 6 de junio del año 2022 en Los Ángeles, California. Es una cumbre en la que se pretende, según, reunir a los países de Latinoamérica, cosa que no es exactamente cierta, toda vez que, como lo sabemos, el presidente de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, está solicitando al presidente de los Estados Unidos que se debe integrar a todos los países de Latinoamérica, incluyendo a Cuba, Venezuela y Nicaragua. A esto se resiste precisamente el presidente Biden por considerar que estos países no tienen un presidente democrático. Bueno, desde luego la democracia que él entiende por democracia, porque realmente esa no es democracia. Y luego desde el otro evento importante, decíamos, pues es el de las elecciones de los gobernadores de nuestro país mexicano. Esto desde luego es importante para nuestro país, pero también pues es importante la Cumbre de las Américas. Para entender o poder ubicar la calidad, o más bien el sentido de estos dos eventos, debemos de considerar cuál es la razón de estas cuestiones, toda vez que es una lucha de clases. Sabemos que desde la antigüedad, más bien desde la época esclavista, había dos clases antagónicas, dos clases contrarias, la de los esclavos y la de los amos. Posteriormente, cuando sigue evolucionando la sociedad, y tenemos ahí nada menos que la nueva sociedad de los siervos y los señores, que era un tipo de esclavos sujeto a las tierras de los terratenientes, de los feudos de aquel tiempo, que servían precisamente los siervos a los señores, quienes se aprovechaban del producto del trabajo de la gente pobre, de la gente que producía. Y posteriormente tenemos la sociedad capitalista, donde los obreros, los trabajadores, son explotados por los hombres del dinero, del gran capital. Esto desde luego es la muestra de dos clases antagónicas, dos clases contrarias. La clase contraria de los pobres, que son los ricos, los capitalistas, pues desde luego están en todo el mundo, son hermanos en todo el mundo, es decir, son los mismos. En México el presidente López Obrador les ha llamado precisamente los conservadores, que no vienen siendo más que en todo el mundo los de derecha, los hombres de derecha, que están desde luego comprendidos en esta clase, los capitalistas, los del gran capital, los del dinero. Y estos señores del dinero no tienen patria, como no tiene patria el capital. Ellos tampoco tienen patria. Ellos son
tienen el poder para someter a toda la clase pobre, a la clase trabajadora en todos los países del mundo. Explotan el producto de su trabajo, de los pobres, y no tan solo el producto del trabajo de los pobres, sino también los recursos naturales de los países. Por ejemplo, en México, el petróleo, las minas de todo tipo, plata, oro, cobre y todo lo demás. Y así sucede en todos los países del mundo. El país hegemónico de los Estados Unidos de Norteamérica, conocido como el imperialismo yanqui, domina e impone su manera de pensar en todo el país, en todo el mundo, para poder ahora sí que engañar que se vive en libertad, en libertades. Le llaman precisamente el país de las libertades, o se hacen llamar el país de las libertades, los Estados Unidos de Norteamérica. Al contrario, este país de los gringos, de los yanquis, no es un país de libertades, es un país de explotación, es un país odiado por todo el mundo, es un país donde se domina a todos los pueblos del mundo mediante sus servidores, que son los gobiernos de los países, como ha sido en México, los gobiernos neoliberales. En nuestro México, las grandes muestras de dominación de parte de los Estados Unidos sobre nuestro país lo ha sido por medio de los presidentes neoliberales. Tales, la muestra más cruda es con Salinas de Gortari, con Zedillo, con Fox, con Peña Nieto, bueno, pasando también por todos los demás presidentes anteriormente también, que se dejaban dominar o se han dejado dominar por los Estados Unidos de Norteamérica. El país, decía, el país más odiado del mundo es de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué? Porque bajo el principio, bajo la cuestión de la manifestación hipócrita de decir que lleva la libertad a los países donde lleva su democracia, con eso tiene dominados a todos los pobres del mundo. Hace guerras, matazones, produce hambre, produce bloqueos, un sinfín de injusticias en todo el mundo, y dice que es el país de las libertades. Eso no es cierto. Lo tenemos demostrado con los dictadores, verdaderos dictadores de Latinoamérica y de otras partes del mundo, donde en vez de condenarlos, los Estados Unidos de Norteamérica los premia, y eso sí, los tiene como aliados, porque les ayuda para explotar las riquezas de los países y les ayuda para explotar a los pobres del mundo. Los trabajadores de todo el mundo producen la riqueza de todo el mundo, y los Estados Unidos de Norteamérica, los capitalistas, los hombres del dinero, se aprovechan de las ganancias, se aprovechan de la explotación, se aprovechan del producto del trabajo de los pobres. Por esto es que la cumbre de las Américas, precisamente, que se va a llevar al efecto, que está programada para el día 6 de junio de este año 2022, que le llaman la 9ª cumbre de las Américas, pues es precisamente con el intento de reunirlos a los países latinoamericanos para imponerles sus modos de dominación, para imponerles su criterio, más bien su concepto de democracia, que no es una democracia, sino es un instrumento de esclavitud para todos los pobres del mundo. En nuestro México, como sabemos, está financiando a la oposición del gobierno de López Obrador,
por medio de Claudio X González, financiándolo con grandes cantidades, con muchos millones de pesos, para desacreditar el gobierno de López Obrador, porque sí realmente les ha molestado el modo de gobernar de López Obrador. Decían, recordamos todos, que en la campaña de López Obrador decían que López Obrador era un peligro para México. Y tenían razón por ese lado, un peligro, pero no para México, porque los ricos de México entienden que México es toda la clase capitalista. No, es precisamente el peligro para México. López Obrador es por todo lo que les ha quitado. Les ha hecho a los grandes empresarios pagar impuestos y eso les molesta. Les ha hecho, le quitó las pensiones millonarias a los presidentes, a los expresidentes, porque cada presidente que terminaba quedaba pensionado con millones de pesos para él y para su personal de por vida. Y entonces todo eso además les ha molestado que López Obrador está buscando la prosperidad de los pobres. Los programas sociales que tiene para todo el país les ha molestado, y dicen los conservadores, los derechangos, así le llaman ahora con despectivamente, los bien intencionados revolucionarios de nuestro país. Ahora sí les ha molestado que pues ahora les ha quitado todos sus privilegios, y desde luego les ha molestado que está luchando o está implementando obras de reestructuración en el sureste, en el sur y sureste de nuestro país, y eso les ha molestado a los conservadores, porque en vez de destinar dinero del presupuesto López Obrador para inyectarle a los bancos, para capitalizar a los bancos, como lo pedían en la etapa de la pandemia, pues está destinando dinero para programas sociales, para los jóvenes, para becas y para muchas cosas, y está realizando obras que jamás ningún presidente de la República había implementado para nuestro país. Las elecciones de los gobernadores en nuestro país, de los 6 estados, pues desde luego son uno de los últimos estados que trata de recuperar la 4T, o sea, la cuarta transformación, precisamente porque para de una vez reformar todo el país, recuperar todo el país, reivindicar lo que el neoliberalismo le había quitado a los mexicanos. Esto, desde luego, junto con la Cumbre de las Américas, es una muestra de que López Obrador está, por un lado, con los gobernadores, está luchando por recuperar los estados de la República que tienen los neoliberales, y ahora sí que en la Cumbre de las Américas trata de que realmente se integre a todos los países latinoamericanos, que son los países que integran nuestra América. Nuestro continente americano, como sabemos, está dividido en 3 segmentos. América del Norte, que cuenta de la frontera de Guatemala, frontera de México por Guatemala hasta Canadá, y la otra parte, la parte más angosta del continente, es Centroamérica, y después para abajo, más abajo es Sudamérica. Entonces, pero Latinoamérica es todo nuestro continente, desde la frontera de los Estados Unidos con México hasta la Patagonia. Y desde luego ningún país de Latinoamérica se debe quedar fuera de la Cumbre de las Américas, porque ahí lo que se pretende precisamente es tratar de debatir por reformas que lleven al efecto la felicidad del continente americano.
Entonces, esto y desde luego la recuperación de los estados de nuestro país viene siendo la muestra de la lucha de clases, los pobres contra los ricos. Y trataremos, ahora sí, trataremos de entender de aquí en adelante en videos próximos que se van a seguir editando, de explicar qué es la lucha de clases y por qué debemos de siempre nosotros, los pobres, que somos más, luchar contra los ricos, porque son mundos diferentes. Los ricos ven de una manera al mundo porque lo ven como ganancia, en todo le ven signo de pesos, a los bienes, a los recursos naturales de los países, y le ven signos de pesos al producto de los trabajos, del trabajo de los pobres. Y desde luego los pobres lo que tratan es de ser dueños del producto de su trabajo, y eso les molesta a los capitalistas, a los hombres del dinero. Así, señores y señores, hermanos y hermanas de nuestra República Mexicana y de otras partes del mundo donde logren escuchar estas palabras, debemos de tener conciencia, hacer conciencia, qué lugar ocupamos en el mundo, en la parte del pueblo, de los trabajadores, o estamos a favor de los ricos, o somos de los ricos. Desde luego, este video va a ser molesto para la clase del dinero, y desde luego va a ser esperanza para la clase de nuestra clase del pueblo, ahora sí, los trabajadores, los del pueblo, los de abajo. Muchas gracias, nos veremos en otro video. Esperamos que estas palabras, pues este viene siendo el segundo video que estamos sacando en este canal, que hemos denominado Desde Ángulo Diverso, porque precisamente tratamos de orientar, tratamos de ver las cosas, de explicar las cosas desde otro punto de vista, desde otro ángulo. Trataremos de profundizar en el futuro sobre la forma de que vemos las cosas más profunda, viéndolo desde el punto de vista de lucha de clases en el mundo. Los pobres somos hermanos en todo el mundo, y los ricos son una mafia en todo el mundo, porque vienen estando hermanados por el dinero, donde ellos quieren ganancia, no quieren vivir o realmente vivir como los pobres, sino que quieren explotar, sacar ganancias para poder hacerse cada vez más millonarios, más ricos, más millonarios. Eso es, hermanos y hermanas de todo el mundo y de nuestro México. Gracias.